a Blas Jesús, que muy amablemente está acompañándonos a nosotros. Creo que nos va a brindar una tarde muy emocionante con todos sus conocimientos en esta materia. A Noemí, que tenía años que no la veía desde que estuvo como traductora mía allá en Noruega, en Oslo. Qué bueno verte, aunque sea a través de esta vía y tenerte, bueno, ahora, ahora es exponente pues, en esta materia tan importante. Y a María Corina, una gran amiga de nuestra casa, de nuestro observatorio venezolano de prisiones y del tema de los derechos humanos que tenía este, algún tiempo que no la veía así como en persona. Este, Creo que la última vez que nos vimos antes del foro de mujeres en prisión fue allá en el América, ¿no, María Corina? Más o menos. Pero bueno, nada, yo creo que vamos a tener una tarde muy interesante con este tema tan importante para lo que tiene que ser la investigación en la trata de esclavitud moderna. Creo que incluso con todos los temas que nosotros hemos visto en estos días, yo creo que uno de los casos que más nos llamó la atención es el tema del arco minero, que nos hablaban acerca de la esclavitud, de la situación de género y de la situación de esclavitud infantil, que hasta nos decían hasta que una muchacha de 12 años tenía un precio de 20 gramos de oro en cuanto a investigaciones que hay y de lo que se viene manejando en ese sector en particular del famoso oro de sangre. Pero nada, les doy la bienvenida a todos ustedes, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos y de todo el equipo que trabajamos derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos y hacemos investigaciones en los derechos más vulnerables. Qué bueno tenerlos a todos ustedes. Vamos a aprovechar una tarde muy importante en este tema en particular. Y bueno, adelante María Corina, las cámaras son suyas. Muy amable por estar con nosotros. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Humberto. Muchísimas gracias a la Comisión para los Derechos Humanos por esta invitación. Pues el día de hoy yo voy a estar como moderadora de Noemí de Blas. Para mí es un placer tenerles el día de hoy, pero quisiera un poquito hablarles como cuál es este marco internacional, ¿no? Sobre la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Entonces, son varios los tratados internacionales que tienen esta prohibición de la esclavitud, la cual además es considerada una norma de jus cogens, y quizás estarán por ahí, bueno, porque es una norma de jus cogens, una norma de jus cogens es una norma imperativa de total cumplimiento, que no hace falta estar en un tratado, no hace falta estar en una ley, así como la prohibición de la tortura, por ejemplo. Entonces, es una norma de jus cogens que conlleva obligaciones para todos. Si entendemos y vamos a ir un poco desde la Convención Americana hasta otros tratados internacionales. El artículo 6 de la Convención Americana prohíbe la esclavitud y la servidumbre y dice nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, tanto esto entendido como trata de esclavos, la trata de mujeres estarán prohibidos. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos tenemos la Declaración Universal de 1948, donde también dispone en su artículo 4 que nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Luego también tenemos a nivel del sistema universal el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde también se dispone esta prohibición de la esclavitud. Después nos vamos incluso hasta la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981, donde también prohíbe la esclavitud en todas sus formas de explotación y degradación. Y además, si nos vamos a la Organización Internacional del Trabajo, también existen disposiciones de prohibición de estas prácticas en su convenio 189. Pero bueno, más allá de esta prohibición de la esclavitud y esta prohibición genérica que puede existir en los tratados, hay ciertos elementos para diagnosticar cuándo existe un caso de esclavitud. Y en este caso me voy a permitir hacer uso del caso del fiscal contra Cunarak, del Tribunal Penal Internacional contra la ex Yugoslavia, donde habla de ciertos elementos o manifestaciones que son necesarias para determinar que existe esclavitud. La primera de ellas es la restricción y el control de la autonomía individual, es decir, la persona no puede disponer, moverse. Pérdida o restricción de la libertad de movimiento, que también viene, no tienes autonomía, no te puedes mover, no puedes trasladarte.
la obtención de un provecho por parte del perpetrador, es decir, puede ser, por ejemplo, explotación sexual o podría ser, por ejemplo, trabajo forzado, la ausencia de consentimiento libre, ¿no? El libre albedrío de la víctima, es decir, no tienes ninguna opción en elegir lo que tú estás haciendo, o irrelevancia debido a la amenaza, ¿no? Hay amenaza, uso de fuerza y violencia y obviamente deviene en un miedo o en un engaño y falsas promesas, que lo hemos visto mucho hoy en día con el caso de la migración venezolana. Otro de los elementos es el uso de violencia física y psicológica, la posición de vulnerabilidad de la víctima, que esto tiene un impacto diferenciado en temas de mujeres y ya Noemí nos hablará más al respecto, detención o cautiverio y explotación. Estos son un poco de los elementos. También existe, por ejemplo, la Relatora Especial de Trata de Personas de las Naciones Unidas, que también nos habla de estos temas y habla de la trata como la esclavitud de los días modernos y que el incremento ha sido en una escala masiva. Habló que obviamente la trata es una violación a los derechos humanos, entre ellos no ser sometido a esclavitud o servidumbre. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, y esto me voy a referir al informe que realizó la Alta Comisionada Bachelet, entonces ya salimos un poco de cuál es el ámbito de protección a nivel de derecho internacional de los derechos humanos para hablar un poquito de Venezuela y un poquito de lo que mencionaba Humberto sobre el arco minero. En este informe reciente, que no tendrá ni 2 meses, habla de casos de trata de personas, inclusive mujeres y niñas, con fines de explotación sexual, las cuales eran llevadas a Trinidad y Tobago y a Curazao. Y ha recibido también el caso de, este es el informe que ella realizó, donde habla de familiares de personas desaparecidas que han denunciado esta desaparición. Entendemos que también, como en el caso de trata o la esclavitud, hay una opacidad institucional en el caso de Venezuela porque no hay datos, y a nivel general y a nivel internacional hay un porcentaje muy imposible de hacer ese diagnóstico y de saber, ¿no?, cuáles son los verdaderos números. Entonces, en este informe que también produce Bachelet se dio cuenta de este fuerte aumento que hay desde el 2016 de casos de explotación sexual y trata en las zonas mineras. Entonces, ella documentó, yo creo que esto me parece súper importante cuando analizamos la esclavitud en Venezuela, que había un patrón de explotación laboral de los mineros, incluido trabajo infantil por parte de los grupos criminales y armados, y trata de personas y prostitución forzada, ¿no? Entonces esto es bastante grave y creo que es importante mencionar. Y además le pidió al Estado que adoptara medidas urgentes para poner fin a esta explotación laboral y sexual. Entonces ya yo habiendo hablado un poquito como de este contexto internacional, marco de protección, y me gustó hacer referencia a este informe de la oficina de Bachelet, le daría la palabra al doctor Blas, que no lo va a presentar porque ya lo presentó Daniela. Entonces, adelante. Ahora, sí. Buenas tardes desde España, buenos días en América. Yo creo que tras las palabras de María Corina, de verdad que ha resumido muy bien lo que ha sido la evolución en los textos internacionales más importantes y además los elementos fundamentales que la jurisprudencia en derecho penal internacional, en este caso el Tribunal de la Ex Yugoslavia, ha ido marcando cuando ha definido lo que es la esclavitud en casos, en supuestos reales que se han visto ante este tribunal. Y creo que lo ha hecho muy bien María, y de verdad que con ese resumen casi daríamos por concluida mi intervención. O sea que muy bien. De todas maneras, yo tengo que decir, sé que tengo 20 minutos, tengo que resumir, es un tema por supuesto, muy importante, es un tema en el que se puede hablar muchísimo, pero tengo que concentrar algunos puntos que son los que yo quiero para aprovechar los 20 minutos. En primer lugar, por supuesto, agradezco profundamente la invitación que desde el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Atención de la República Bolivariana de Venezuela, Estado, por supuesto, y un pueblo hermano del español, quiero agradecer la invitación que se me ha hecho. Es un honor estar en vuestra actividad y, sobre todo, estar a vuestro lado. Soy conocedor del trabajo inmenso que se realiza desde que se creó este comisionado y del difícil e importante trabajo que desarrolla al frente del mismo el doctor Humberto Prados y Fontes y las personas de su equipo. Así que muchas gracias por estar aquí, es un honor.
Hablar del sentido, objeto y alcance de la prohibición de la esclavitud a la luz del derecho internacional, como decía, en un corto periodo de tiempo, en 20 minutos, es sumamente difícil y complejo. No obstante, sí es conveniente e importante, al menos, hacer una serie de reflexiones y someterlos a un debate en el periodo de preguntas y respuestas. Desde luego, la primera reflexión que debo hacer es una pregunta que me hago y que, créanme, me atraviesa el alma. ¿Cómo es posible que, comenzando ya la tercera década del siglo XXI, tengamos que hablar de esclavitud? Pero es que, ¿acaso, me pregunto, no quedaron ya superadas las negras páginas de la historia de la humanidad donde el hombre traficaba con seres humanos que arrancaban brutalmente de sus hogares y de sus vidas, los transportaban como fardos o mercancías, hacinados y muriendo la mayor parte de ellos en el trayecto a América, donde eran vendidos y explotados? ¿No quedaron superadas esas páginas que son de las más trágicas, dramáticas y humillantes de la historia de la humanidad, de las que el ser humano se debe avergonzar y preguntarse cómo es posible que la condición humana provoque esas acciones? Y lo peor, ¿cómo es posible que la misma sociedad lo admitiera y constituyera parte incluso de la actividad económica de la vida social? Pues desgraciadamente no está en absoluto superado. Y si estamos aquí es precisamente por eso, porque los comportamientos de esclavitud, la antítesis del bien jurídico fundamental y sagrado de la libertad, se siguen produciendo. Y ello en el siglo XXI, en el siglo de la revolución tecnológica y de los avances en el desarrollo como nunca antes se habían conocido. Pero la realidad es que estamos aquí, como decía, para hablar de esclavitud por la tragedia que sigue realmente existiendo, en distintas formas en la criminalidad nacional e internacional. Les voy a hacer una breve referencia histórica, voy a ser muy rápido, y luego les voy a plantear tres cuestiones, también de forma muy resumida. Una cuestión es que preocupa mucho en la Unión Europea y preocupa muchísimo en Europa, que es el tema de la trata de seres, esta criminalidad transnacional que no solo preocupa, sino que se vive en los países, se vive en el mundo y en los países de la Unión Europea, fundamentalmente tras todos los flujos migratorios, se producen también situaciones de estas terribles, de esta criminalidad transnacional, esta criminalidad internacional, de la trata de seres. Luego les quiero dar una visión, dar mi punto de vista sobre cómo contempla el derecho penal internacional, que es muy importante, la esclavitud. Y por último, hablarles de un ejemplo práctico, real, de una realidad que podremos debatir desde el punto de vista de la técnica del derecho penal internacional, si es exactamente un crimen internacional, competencia de la Corte Penal Internacional, un caso concreto en el que yo he trabajado y presentamos a la Corte Penal Internacional sobre un supuesto de esclavitud, y lo quiero contar al final. Muy brevemente les diré que, como todos saben, y dado que en el inicio, en el título, me hablan como el sentido, objeto y alcance de la prohibición de esclavitud a la luz del derecho internacional, pues les diré que, como todos saben, el derecho internacional público se ocupó desde sus orígenes de esta tragedia. Como afirmó el profesor Theodor Niemeyer en su obra de Derecho Internacional Público, editada en 1925 ya, decía textualmente: el postulado político de la igualdad del género humano, representado por la filosofía francesa del siglo XVIII, Rousseau, Voltaire, Diderot, fue la base ideal y política de la lucha contra la captura y comercio de esclavos, llevada a cabo en el siglo XIX con los medios de la Organización Jurídica Internacional, cuya lucha, proclamada solemnemente en el Congreso de Viena de 8 de febrero de 1815, proseguida luego por varios tratados internacionales y organizada el 20 de diciembre de 1841 por una convención celebrada por Inglaterra, Francia, Rusia, Austria y Prusia, llamada Quíntuple Tratado, fue asegurada definitivamente por todas las grandes potencias del mundo mediante una reglamentación minuciosa en el Acta de Bruselas contra la esclavitud de 2 de julio de 1890, un texto sumamente importante. En esa acta
esa acta general, esa conferencia antiesclavista, se convocó en 1890, fíjense, para reprimir la trata y proteger a las poblaciones aborígenes del África y asegurar a dicho continente los beneficios de la paz y la civilización. Permítanme, es muy breve, decía, animados igualmente de la firme voluntad de poner un término a los crímenes y devastaciones que engendra el comercio de esclavos africanos, de proteger eficazmente las poblaciones aborígenes de África y asegurar a aquel vasto continente de los beneficios de la paz y la civilización. Bueno, pues fíjense, firme voluntad de poner un término a los crímenes y devastaciones que genera este comercio. Esa afirmación de 1890 está plenamente vigente. Para proteger a las poblaciones también está plenamente vigente, y para conseguir los beneficios de la paz y la civilización. Ya lo decían eso en 1890 y hoy tenemos que seguir exactamente diciendo lo mismo en muchas modalidades de supuestos de esclavitud que se siguen produciendo actualmente ya en la tercera década del siglo XXI. Luego ya se firmó un instrumento que yo creo que ha sido mencionado, la Declaración, no sé, de las Potencias para la abolición de la esclavitud, firmada en Viena el 8 de febrero de 1815. Se consideraba contraria a los principios, decían en esa conferencia, a los principios de la humanidad y de la moral universal. En febrero de 1815 hablaban que era contrario a los principios de la humanidad y de la moral universal. Lo fue siempre y lo sigue siendo actualmente. Luego, posteriormente, y bueno, ya se ha mencionado la Convención del año 1926, a través de la Sociedad de Naciones, donde se define por primera vez ya el concepto de la esclavitud. No voy a entrar, si quieren luego lo podemos hablar. Y bueno, me salto todos los textos que han sido ya mencionados por María Corina. Quería darles algunas pinceladas de alguno de ellos, pero no creo que si no vamos a ocupar demasiado tiempo. Sí quiero, por supuesto, recordar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se ha dicho en el artículo 4 de que nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Esto debe estar grabado permanentemente, como el resto de los derechos humanos. Debe estar grabado permanentemente en la actuación, en el desarrollo, en la convivencia, en las relaciones sociales, en los principios que deben marcar la actividad política de todos los regímenes políticos. Ojalá la Declaración Universal de los Derechos Humanos se respetara en todos y cada uno de los rincones del mundo. Bueno, son más los instrumentos internacionales, se han mencionado por la compañera, la doctora María Corina, como el Pacto Internacional o también los relativos a la Organización Internacional del Trabajo. En fin, son muchos los que se han desarrollado con el objetivo de proscribir la esclavitud, una lacra de la historia de la humanidad que, para vergüenza de todos los seres humanos, como decía, continúa en diferentes formas. Una que preocupa muchísimo en la Unión Europea, la trata de seres, porque desgraciadamente se está produciendo. Consecuencia de las desigualdades económicas cada vez más pronunciadas en el mundo actual. Es verdad, el mundo y en el siglo XXI se ha desarrollado muchísimo, pero también las diferencias continúan, son grandes, son muy grandes con muchas sociedades. Consecuencia de las desigualdades económicas cada vez más pronunciadas, como decía, en el mundo actual, de la globalización y de los procesos migratorios, se ha extendido una criminalidad transnacional carente del menor escrúpulo en la explotación del ser humano, especialmente a los más desfavorecidos y vulnerables, pudiendo llegar a calificarse la trata de seres humanos como la esclavitud del siglo XXI. Se considera uno de los delitos más comunes y que mueve mayor cantidad de dinero en todo el mundo tras el del tráfico de drogas y el de armas. Son numerosos los textos y declaraciones internacionales suscritos con la finalidad de intentar afrontar y luchar contra esa lacra social. Podemos citar el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 15 de diciembre de 2000, conocido como el Protocolo de Palermo, que todos conocemos. El Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos del año 2005, el conocido como el Convenio de Varsovia. Los principios y directrices, recomendaciones sobre derechos humanos y trata de personas del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que se ha mencionado. El Plan de Acción Mundial de Naciones Unidas, y sí quiero mencionarles algo que ha marcado el desarrollo legislativo de los países que integramos la Unión Europea. La Directiva 2011-36 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas. Ha hecho todo eso sobre una estrategia, un plan, una estrategia de la Unión, denominada Estrategia de la Unión Europea para la Erradicación de la Trata de Seres Humanos 2012-2016. Esto ha llevado a las legislaciones de la Unión Europea a tener que adaptar y en el Código Penal tener que incluir un específico tipo penal dedicado a la trata de seres, siguiendo además las directrices de la Unión Europea. Y le digo brevemente en qué consiste el delito de trata de seres, tal cual es legislado y regulado en el Código Penal español sobre la base de la política marcada por la Unión Europea. En el Código Penal español hubo que incluir un artículo, es el artículo 177 bis, que define como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, con cualquiera de estas modalidades, no solo violencia, cualquiera, unas u otras, la captare a la víctima, trasportare, trasladare, acogiere o recibiere con cualquiera de las siguientes finalidades. A. La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad. B. Con la finalidad de la explotación sexual, incluyendo la pornografía. C. Otra finalidad, la explotación para realizar actividades delictivas. D. Otra finalidad, la extracción de sus órganos corporales. Y D. Importante también porque desgraciadamente se está produciendo para la celebración de matrimonios forzados. Este es el delito de trata de seres seres humanos, bueno, es mucho más amplio, luego a partir de ahí un montón más de subtipos y de tipos agravados, etcétera. Pero ¿qué les defino? ¿Qué les leo? Para que conozcan que en España preocupa muchísimo en la Unión Europea el tema de la trata de seres, porque desgraciadamente es algo que se está produciendo y que, como les decía, es una constante la trata de seres en el mundo actual, y les aseguro que con la situación que se vive en Europa de la alta intensidad de la presión migratoria y flujos migratorios, miles y miles de migrantes acuden a Europa buscando la oportunidad de un mundo mejor. No hablo además, por supuesto, de todas las personas que precisan protección internacional en las distintas modalidades, protección por ser refugiado político o en las distintas protecciones humanitarias, sino también miles de migrantes de muchos países, del continente africano, de otros continentes, que buscan una oportunidad de vida en un mundo mejor o meramente una oportunidad de vida que les está vedada en su país de origen. Incide la ausencia de escrúpulos en sectores que ha generado una criminalidad transnacional o internacional con la explotación de personas y condiciones de esclavitud que son trasladadas y luego sometidas a distintos sitios en esas condiciones. Es por ello la gran preocupación, les decía, de la Unión Europea
y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están sumamente preocupadas y trabajando en la investigación de estos crímenes, de este crimen que, como le decía, se produce. Nosotros los abogados, en los ámbitos, cuando asisten a las personas migrantes, se encarga a los abogados especializados de los turnos de oficio especializados en estas materias que detecten, que intenten lo primero que detectar, si primero que vean si es una persona que precisa protección internacional, un refugiado, que vean una persona si es un menor, porque depende, por supuesto, si es un menor tiene otro tipo de protección jurídica, y también fundamentalmente que miren y intenten comprobar si son personas víctimas de trata de seres, porque son personas absolutamente vulnerables que precisan una asistencia y una protección también especial. Dicho esto, rápidamente les digo cómo también quería reflexionarles sobre la esclavitud en el derecho penal internacional. El derecho penal internacional se ha ocupado, y los textos de derecho penal internacional, los tribunales penales internacionales que se han creado, han contemplado la esclavitud dentro, como uno de los actos singulares del crimen de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad, saben ustedes que tiene un elemento de contexto, es el ataque generalizado y sistemático contra la población civil desde los aparatos del poder o con conocimiento de los aparatos del poder, que es el acto es el elemento de contexto, y luego están los actos singulares. Ese ataque generalizado y sistemático se tiene que concretar en actos singulares como son asesinatos, exterminios, etcétera, pero también la esclavitud. Así fue contemplado en el Tribunal de la ex Yugoslavia, que se juzgó los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia, y se ha mencionado ya por la doctora María Corina la definición que se dio. Bueno, en el caso Kunara, Kovac y Bokovic se dijo en la jurisprudencia del Tribunal de la Yugoslavia que el crimen consistía en el ejercicio de cualquiera o de todos los atributos unidos al derecho de dominio sobre una persona, y así se definía el elemento objetivo, y el subjetivo consiste en el ejercicio intencional de dichos poderes. En la acusación contra Kunara, en un caso que hubo en la Yugoslavia, en ese caso los acusados tuvieron detenidas a 2 mujeres jóvenes durante meses. Se dijo por el tribunal que, de acuerdo a la jurisprudencia, para determinar si la esclavitud ha sido establecida, los indicios de que la práctica de esclavitud ha tenido lugar incluyen el control del movimiento de alguien, control del entorno físico, control psicológico, medidas adoptadas para prevenir o disuadir del escape, fuerza, amenaza de fuerza o coerción, duración, afirmación de exclusividad, sujeción a tratos crueles o abuso, control de la sexualidad y del trabajo forzado. Son elementos para poder determinar si la persona era sometida a esclavitud. Y en la acusación contra Nojelak se sostuvo que la imposición de trabajo forzado o servicios obligatorios es un indicio de esclavitud y un factor que ha de ser tomado en consideración en la determinación acerca de si la esclavización fue cometida. Llegamos al texto más importante desde mi punto de vista en el ámbito del derecho penal internacional, que es el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. En el Estatuto de Roma, los crímenes que va a conocer son crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, perdón, y crímenes de guerra. Luego, posteriormente, se ha regulado el crimen de agresión. El crimen de genocidio, expresamente aparece la esclavitud en el crimen de lesa humanidad. Crimen contra la humanidad, artículo 7, uno de los actos singulares, se vuelve a repetir. Y luego el crimen de genocidio, previamente el artículo 6 define el crimen de genocidio, que sepan que es cualquiera de los actos, lo saben perfectamente, que se mencionan, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Ese es el crimen de genocidio, que lo diferencia del crimen de lesa humanidad, que es el ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Aquí se trata de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Para ello puede consistir en la matanza de miembros del grupo, en lesión grave a la integridad físico-mental, o también el apartado C, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Sometimiento intencional a condiciones de existencia que haya
acarrear su destrucción física, podría perfectamente también incluir desde mi punto de vista la esclavitud, aunque no la mencione expresamente. Los nazis, en su intención de destruir al pueblo judío en el seno del terrible holocausto nazi, que acabó con la vida de aproximadamente 6 millones de judíos, no solo mandaban a las cámaras de gas en los campos de exterminio a los judíos, también los usaban como mano de obra esclava hasta la extenuación, hasta que morían. Y todo en su política de destrucción del pueblo. Luego, los crímenes de lesa humanidad, aparece la esclavitud. Le he explicado lo que es el crimen de lesa humanidad, no me voy a detener a la definición que hace la Corte, el Estatuto de Roma, o los elementos de los crímenes sobre crimen de lesa humanidad, sobre el acto singular, esclavitud. Luego, si quieren, en el coloquio yo les desarrollo más este tema. Y también los crímenes de guerra. En los crímenes de guerra también aparece, en este caso, cometer la esclavitud, actos de esclavitud, en este caso, esclavitud sexual, sobre lo que se va a hablar posteriormente. La Corte Penal Internacional, el 8 de mayo de 2017, expuso la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en el Consejo de Seguridad de la ONU, dijo textualmente: mi oficina está examinando cuidadosamente la posibilidad de abrir una investigación sobre los crímenes relacionados con los migrantes en Libia si se cumplen los requerimientos jurisdiccionales del tribunal. El caso de Libia se está investigando, es objeto de un examen preliminar a instancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde hace ya años, y se dispone a investigar el tráfico de migrantes y su sometimiento a régimen de esclavitud, después de reiteradas denuncias de la Organización Internacional para las Migraciones, cuyos informes hablan de más de 20.000 personas encarceladas por bandas criminales y milicias en Libia, y de la existencia de mercados esclavos. Según ha investigado esta organización, los migrantes son comprados y vendidos por 200 o 500 dólares y permanecen en cautividad al menos 2 o 3 meses. Se los vende en mercados como cualquier producto, y esto se está convirtiendo en una tendencia entre los traficantes a medida que las redes del tráfico en Libia se hacen más y más fuertes. Así lo contempla. Y por último, un ejemplo rapidísimo. Sí, me gustaría mencionar una denuncia que presenta Prisoner Defenders, que es una organización de derechos humanos y que presenta también un PACU, que es la Unión Patriótica de Cuba. También una organización que funciona dentro de la isla y es muy perseguida, por supuesto, y José Daniel Ferrer es el líder, que es un perseguido político, ha sido preso político muy perseguido, José Daniel Ferrer, en Cuba, por la dictadura cubana, y que en Europa el representante es Javier Larrondo, que es a su vez presidente de Prisoner Defender, y con él yo colaboro también, y hemos trabajado, él ha dirigido y yo he trabajado la parte jurídica, una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra determinadas personas, las cabezas del régimen cubano, por el tema de las misiones internacionalizadas, las que consideramos que esos trabajadores están sometidos a situaciones reales de esclavitud. Sí, entendemos que el régimen cubano lleva a efecto ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil desde los aparatos del poder. Es propio, también es inherente a las dictaduras, la comisión de crímenes de lesa humanidad, porque mantienen el terror, mantienen el miedo generalizado, porque reprimen brutalmente, porque atacan al pueblo con actos singulares que pueden ser asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, persecuciones de toda índole, y también esclavitud. Hemos trabajado intensamente y se ha trabajado intensamente el tema de las misiones internacionalizadas, y especialmente el tema de las misiones de los médicos. Luego les puedo dar mucho detalle con respecto a cómo, qué es lo que ocurre con estos profesionales. Se han realizado encuestas a muchas de estas personas afectadas, y realmente están sometidos a situaciones
de esclavitud. Por esta razón, en mayo del 2019 presentamos una denuncia a la Corte Penal Internacional que fue presentada a su vez en la Organización de Estados Americanos por Javier Larrondo. Yo también intervenía, y también intervino Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos en Washington, y presentamos ante la opinión pública y ante los medios de comunicación y ante este organismo, esta organización internacional, esta denuncia que les puedo luego ver y les puedo entrar en detalle porque estoy viendo el tiempo que me he cedido demasiado, y les puedo decir por qué consideramos que, y además no solo nosotros, también la ONU califica de trabajo forzoso las misiones de médicos cubanos en el exterior. También ha sido ya así reconocido y declarado por distintos tribunales en países donde se han desarrollado estas misiones internacionalizadas, y trabajan realmente como auténticos esclavos y viven como auténticos esclavos por muchísimas razones, y no son personas en absoluto libres. Por esta razón hemos solicitado y hemos pedido que y se ha mandado un dossier detallado con pruebas, con numerosas pruebas por este crimen de lesa humanidad en su modalidad de esclavitud, que claro, podrían decir Cuba no es Estado parte de la Corte Penal Internacional, pero sí tiene jurisdicción la Corte Penal Internacional desde nuestro punto de vista, porque esas misiones se han desarrollado en estados que sí son estados parte de la Corte Penal Internacional. Y como ustedes saben, la competencia de la Corte es para los estados partes, pero también para crímenes internacionales que se hayan cometido en territorios de estados partes. Y ese sometimiento por el régimen cubano a estas personas en régimen de esclavitud se ha producido en territorio de estados que son estados parte de la Corte Penal Internacional. Tendría mucho detalle que explicarles, pero no quiero cederme, y hay una compañera, yo creo que ya me he pasado, y les pido disculpas. Ojalá, y mi última frase, mi última afirmación, ojalá no tuviéramos que estar celebrando esta jornada. Ojalá la tragedia de la esclavitud no fuera una página negra de la historia de la humanidad, pero una página pasada. Desgraciadamente no es pasada, desgraciadamente sigue siendo muy, muy actual en distintas y diversas formas y modalidades. Ojalá algún día el ser humano sea de verdad humano y haya superado esta terrible página de la historia de la humanidad. Nada más. Muchísimas gracias, doctor Blas, por esta interesante intervención, ¿no? Que también nos da todo el recuento histórico, habla de la vigencia, ¿no? Que hay de la trata de personas, que estamos hablando de la trata de personas de hace más de 30 años y muchísimos años más, y cómo todavía sigue vigente. Además, habló también sobre esta globalización de los procesos migratorios y cómo esta globalización de los procesos migratorios incide en la trata y el tráfico de las personas, especialmente personas en situación de vulnerabilidad. Y al final habla también de casos específicos de corte penal internacional y también de la Oficina de las Naciones Unidas, que ha reconocido en casos particulares, como por ejemplo puede ser el caso de los médicos cubanos. Bueno, pues muchísimas gracias, y sin más le doy la palabra a Noemí Pérez para que nos hable de este impacto diferenciado sobre las mujeres y las niñas. Muchísimas gracias. Yo quiero también comenzar expresando mis gracias por la invitación para este evento, y muy contenta de ver a Daniel otra vez, y especialmente a Humberto, que como él lo comentó, nos conocimos en Oslo hace algunos años, y yo estuve como su traductora en la visita en una prisión en Noruega. Para esta presentación, yo dividí mi presentación de la siguiente manera. Voy a hablar un poco de la historia de la esclavitud sexual. Voy a hablar después del derecho penal internacional, un poco de los derechos humanos, porque también creo que María Corina, tú lo has explicado bastante bien. Luego voy a hacer una referencia a los elementos, y voy a dar elementos prácticos basada en mi experiencia viviendo en diferentes situaciones de conflicto, y luego voy a terminar con una conclusión. Quiero comenzar hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, que ya hicimos referencia el doctor Blas.
y quiero hablar específicamente sobre el caso de las mujeres confort, como se llaman, porque este caso sigue hasta hoy en día y sobre todo es muy relevante para los países asiáticos, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tomaron a más de 100.000 mujeres como esclavas sexuales como parte de una táctica militar. La práctica consistía en proporcionar sexo recreacional para las tropas, evitar así enfermedades de transmisión sexual que podían afectar el desempeño de las tropas, ayudaba también a combatir el espionaje y evitaba que soldados violaran a niñas y mujeres en las poblaciones a donde llegaban. Esta práctica la cometieron los países donde los japoneses invadían, incluyendo, por ejemplo, Corea del Sur, Timor-Leste, entre otros países. Las mujeres las reclutaban bajo engaño, coerción y fuerza bruta. Cuando los japoneses militares se fueron, se creía que estas mujeres eran prostitutas que habían ofrecido voluntariamente sus servicios. Esto pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sabemos que los tribunales que tuvimos luego de la Segunda Guerra Mundial fueron los tribunales de Nuremberg y los tribunales de Tokio, ¿no? A pesar que las violaciones y violencia sexual fue generalizada durante la guerra, estos crímenes no se detallaron, los crímenes de esclavitud sexual, como parte de los artículos de la Carta de Tribunales de Nuremberg de 1945, y solo recibió una pequeña atención en el Tribunal de Tokio. Y esto es muy importante porque estos dos tribunales son los precedentes en los conceptos utilizados hoy dentro del derecho penal internacional. Contrariamente al enjuiciamiento de crímenes de esclavitud contra hombres, la esclavitud contra las mujeres no fue tomada en cuenta. Y ahí hubo una división de género y en eso me voy a expandir después. Las convenciones de Ginebra del 49 fueron los primeros instrumentos que hicieron referencia a la violación sexual, prostitución forzada y agresión contra el honor, ya que los incluyó en su lista de crímenes graves, ¿no? Artículo 27 de la Cuarta Convención sobre la Protección de Civiles, y esto hoy es muy criticado por la asociación de estos crímenes contra el honor de las mujeres, por el contenido moral, de reputación, la mujer medida como propiedad del hombre, como si fueran crímenes de menos importancia. Otro artículo es el artículo común de las tres convenciones que prohíbe actos violentos contra aquellos que no participen en el combate, incluyendo actos contra la dignidad de la persona y tratamientos humillantes y degradantes. Pero de nuevo, esclavitud sexual no fue especificada en ninguno de estos dos tribunales. Es solo con el Tribunal de Yugoslavia y Ruanda en los 90 que la jurisprudencia comenzó a desarrollar casos concernientes a la violencia sexual en conflicto. Consecuentemente, por el uso de la violencia sexual como táctica de guerra en estos conflictos, lo que se llama las nuevas guerras, se comenzó a ver estos crímenes de violencia sexual como parte de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Ya lo hemos mencionado, pero por ejemplo el caso de Kunarak del Tribunal de Yugoslavia fue el primer tribunal que tuvo una sentencia contra un acusado por cometer esclavitud sexual. Patricia Visor-Sellers, que es académica y también una mujer con una amplia trayectoria en el derecho penal internacional, argumenta que el hecho que los crímenes contra esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial no fueron compensados ejerció una influencia negativa en los preceptos de esclavitud femenina en conflicto y la comprensión sobre la esclavitud. Ella ha reflexionado en un concepto que ella llama de clarificación de fracturas legales, ¿no? La esclavitud ha sido asociada principalmente con hombres, mientras que la esclavitud sexual es asociada con mujeres. Así que se piensa erróneamente que esclavitud sexual es asociado con lo femenino, menos importante que la esclavitud, y que las mujeres no pueden, por lo tanto, ser esclavas, siempre con el sexual. Esta fractura, ella argumenta, fue extendida en las jurisdicciones y los casos del Tribunal de Yugoslavia y la Corte de Sierra Leona. Ella argumenta que mientras las sentencias por esclavitud del Tribunal de Yugoslavia corrigió parcialmente la impunidad relacionada a la esclavitud de las mujeres confort del Tribunal de Tokio, en el caso de la Corte de Sierra Leona, falló en desarrollar los cargos de crimen de esclavitud como actos de secuestro, violaciones, relaciones conyugales forzadas, tareas domésticas y otros deberes impuestos en mujeres por soldados hombres, los elementos que ya hablamos, ¿no?
Entonces, hay una percepción, ella argumenta que la esclavitud que se ha adoptado para la esclavitud en general no es sexual, que implica labores intensas y que se restringe a los prisioneros de guerra o internos civiles. Es decir, las mujeres son excluidas de esta terminología. El Estatuto de Roma, y voy a caer más reciente, ha sido el primer instrumento penal internacional que incluye expresamente crímenes de violencia sexual como parte del genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, eliminando esa ambigüedad que existía en el enjuiciamiento llevado a cabo por los tribunales previos. Sin embargo, y sabemos bien, ya detallamos bastante bien el Estatuto de Roma, que en la práctica la Corte ha sido muy criticada por el enjuiciamiento de crímenes de violencia sexual y de género. De todos los casos, o desde su funcionamiento, la Corte Penal Internacional, solo tenemos un caso, el caso de Ntaganda, un ex líder rebelde congoleño que fue condenado a 30 años de prisión en julio de 2018 por crímenes de guerra y de lesa humanidad, culpable de 18 delitos que incluyen asesinatos, violaciones, esclavitud sexual y el uso de niños soldados. Este es el primer caso donde tenemos esclavitud sexual en la Corte Penal Internacional. Entonces, los elementos, y sabemos ya que la esclavitud sexual puede ser como crimen de guerra o crímenes de lesa humanidad. Como crimen de lesa humanidad está explícitamente detallado porque hay crímenes de género que no están detallados y que se pueden tomar en cuenta como diferentes tipos de crímenes. Y eso lo voy a explicar después. Ya lo habló el doctor Blas, pueden ser como crímenes de lesa humanidad, son un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, y el autor del crimen sabía que el ataque era orquestado contra la población civil. Y se comete como una política de Estado, ¿no? Los crímenes de guerra también incluyen esclavitud sexual, y es cometido en el contexto de un conflicto armado, un conflicto internacional o un conflicto no internacional, por ejemplo en el caso colombiano. Los elementos fundamentales es que el autor del crimen ejerce algún o todo el poder relacionado con el derecho de propiedad sobre una o más personas, como la compra, venta, prestación, trueque o imponiéndoles medidas similares de privación de libertad. Y el autor del crimen causa a tal o tales personas hacer uno o más actos de naturaleza sexual. Entonces, las bases del crimen son detención, control físico, tareas domésticas forzadas, intercambio entre los autores del crimen, control psicológico, alineación social, acceso sexual completo controlado por los culpables. Catherine McKinnon, que es otra académica de gran renombre, habla de adueñarse de esa persona, ¿no? El elemento de consentimiento no se toma en cuenta. Es importante decir que no se toma en cuenta en casos de esclavitud. Porque es que hemos tenido, y quiero también hablar un poco de las barreras, dentro no solamente hablar de las leyes, sino qué es lo que pasa en la práctica y cuáles son las barreras en el acceso a la justicia. Y en este sentido, en los tribunales internacionales, específicamente en el Tribunal Penal Internacional. Principalmente porque en los casos de las mujeres se dice que hemos estado enfocándonos principalmente en crímenes de violencia sexual cuando hablamos de mujeres, es decir, las mujeres participan solamente o principalmente cuando se discuten crímenes de violación sexual. Y cuando hablo de violencia sexual, hablo de violación, ¿no? Entonces, lo que ha hecho que en la práctica parece haber una jerarquía de la violación sexual sobre otros crímenes de violación sexual, por ejemplo, esclavitud sexual. También hay otra autora que se llama Chappell que habla sobre los filtros que se ha producido en los tribunales internacionales, sobre todo en la Corte Penal Internacional, jueces que no tomen en cuenta los testimonios de las víctimas, o por ejemplo fue muy famoso el caso de Lubanga, un caso por el hecho de que el fiscal expresó que no tenía el tiempo y la evidencia para explorar crímenes de violencia sexual. Y luego acabó diciendo que no se habían cometido de una manera sistemática, ¿no? Que luego los jueces dijeron que no, que pueden ser cometidos de una manera sistemática o generalizada.
También hay una práctica en el sistema de la justicia en donde se dice que la violencia sexual son ignorados porque se cometen como parte de un daño colateral en un conflicto armado, ¿no? Pero como sabemos en temas de género, también hay elementos de naturaleza privada. Es decir, las víctimas ellas mismas no quieren expresar el tipo de crimen que fue cometido contra ellos, ¿no? Y por ejemplo, en casos de esclavitud sexual contra mujeres durante la Guerra Mundial, ellas sufrieron de gran fueron estereotipadas como colaboradoras, ¿no? Por ejemplo, en este caso de los japoneses. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de las mujeres confort, ellas fueron, como decía, ellas fueron catalogadas, por ejemplo, como prostitutas, ¿no? Y en algunos países no se hizo, fueron abandonadas totalmente, ¿no? Ellas tuvieron que regresar a sus casas y fueron estigmatizadas, esa era la palabra que estaba buscando anteriormente. En el caso específico de Corea del Sur, donde gran cantidad de mujeres sufrieron como mujeres confort, hoy en día, por ejemplo, son consideradas héroes nacionales. Y uno de los principales puntos de discordia entre el gobierno de Japón y el gobierno de Corea del Sur es la falta de una disculpa pública del gobierno de Japón contra lo que ellos hicieron a las mujeres confort en Corea del Sur. Ahora, porque yo hice mi tema de doctorado en el Timor Oriental, que fue una administración de Naciones Unidas, en esta sección yo quiero hablar un poco más de la complejidad del crimen de esclavitud sexual, ¿no? El doctor Blas lo mencionó brevemente en lo de los matrimonios forzados. Y yo quiero hacer un poco más hincapié y más énfasis en este tema. Porque a veces la esclavitud sexual puede también ser un poco análoga con los crímenes de matrimonio forzado. Es decir, una víctima ya te puede estar hablando de su esposo, ¿no? Entonces te habla de su esposo, y eso me pasaba mucho en mi investigación. Pero cuando uno indaga más, uno se da cuenta que fue una esclava sexual, ¿no? Y voy a explicar por qué. Entonces, por ejemplo, en el caso de Timor, violaciones de esclavitud sexual, matrimonio forzado, hubo dos tipos, ¿no? Hubo mujeres que eran asaltadas, que eran llevadas a cuarteles o edificaciones y eran asaltadas durante toda la noche, lo que se llama gang rape. Eran golpeadas, torturadas, tuvieron varios hijos de varios soldados, no sabían quién era el padre. Pero también habían otras que te hablaban de los esposos, ¿no? Que te daba más impresión de que era matrimonio forzado. Entonces esperaban que ellas tuvieran sexo y que hicieran labores del hogar. El movimiento de todas estaba restringido, controlado. Pero luego, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, los casos de matrimonios forzados, ellas cuentan que cada vez que había cambios de tropas, se les asignaba un esposo nuevo. Entonces, todas estas mujeres se convirtieron en los amantes de los indonesios. También ellas recibían presión de familiares para servir como esclavas sexuales con los indonesios, para salvar a sus familias. Habían amenazas sobre sus familias y las comunidades, ¿no? Y esto quiero hacer, por ejemplo, reflexionar un poco lo que está pasando en el arco minero, ¿no? Porque hay también aspectos socioeconómicos muy importantes también. Entonces, solo explorando a mayor profundidad, se observa que el crimen era esclavitud sexual. Había coerción y sus movimientos estaban restringidos. Estas mujeres, por ejemplo, ellas te cuentan que les pedían que fueran a fiestas y bailaran. Y decían, no, lo importante era ser buenas para la fiesta. Pero esto, por ejemplo, de la fiesta y de bailar, esto, por supuesto, cuando las comunidades veían, decían que eran mujeres del enemigo, las amantes de los indonesios. Pero esto te habla un poco de la coerción y te dice cómo eran propiedad de otras personas elementos de esclavitud sexual. E incluso el elemento del bailar, de llevar a mujeres para fiestas, de bailar, etc., es un elemento también que hablan en el caso de Cunataj, ¿no? En el Tribunal de Yugoslavia, donde eran obligadas a bailar como parte de la esclavitud sexual. Entonces, el crimen de esclavitud sexual y el de matrimonio forzado, a pesar que son diferentes crímenes, en la práctica pueden parecer similares. Como el crimen de matrimonio forzado no ha estado explícito en el Estatuto de Roma,
los tribunales o en otros tribunales, los tribunales lo han adjudicado de maneras diferentes, y eso era lo que quería hablar, mencioné anteriormente. El Tribunal de Serralona lo adjudicó como un crimen de lesa humanidad, específicamente como otros actos inhumanos, reconociendo como un crimen diferente de esclavitud sexual, y como una nueva forma de crimen que tenía un gran impacto en niñas y mujeres en conflicto. Este tribunal reconoció los elementos coercitivos de la esclavitud sexual junto a elementos coercitivos domésticos y de labor, que eran percibidos por sus actores como matrimonios, lo que agregaba un elemento de angustia también para las víctimas. En la Corte Penal Internacional se ha adoptado un esquema flexible dependiendo de las circunstancias. Entonces, matrimonios forzados pueden ser crímenes de esclavitud o pueden ser también considerados crímenes como otros actos inhumanos. Por ejemplo, mientras matrimonio forzado fue incluido como esclavitud sexual en el caso de Katanga y en Guyolo, en el caso de Ongwen y Alassane, los cargos de matrimonio forzado se tomaron en cuenta como otro acto inhumano. La Cámara de Juicio Previo en Katanga, en Guyolo, argumentó que esclavitud sexual también involucra situaciones en donde mujeres y niñas son forzadas en matrimonio, servicio doméstico y otros trabajos forzados que involucran la actividad sexual, incluyendo violación sexual por sus captores. En el caso de Ongwen, consideró que el matrimonio forzado per se comete en el ámbito de otros actos inhumanos y por lo tanto es distinto de violencia sexual. Sin embargo, en el caso de relaciones forzadas en Uganda, se cometieron ambos crímenes. La Cámara lo dijo. Similarmente, en el caso de Alassane, la Cámara previa al juicio manifestó en su orden de aprehensión por relaciones forzadas, insistiendo que constituyen tanto matrimonios forzados como un acto inhumano y crímenes de esclavitud sexual, los dos. Entonces, es decir, esclavitud sexual está explícitamente en el Estatuto de Roma. A veces en la práctica puede ser un poco análogo con el crimen de matrimonio forzado. El crimen de matrimonio forzado no está explícitamente en el Estatuto de Roma, pero resumiendo, la Corte Penal Internacional ha tomado un enfoque con flexibilidad, y en algunos casos lo ha declarado como casos de esclavitud sexual y otros como otros actos inhumanos, es decir, dependiendo de las circunstancias. Elementos socioeconómicos y culturales tienen que ser tomados en cuenta cuando hablamos de esclavitud sexual, cuando hablamos de, por ejemplo, de matrimonio forzado. Por ejemplo, en algunas culturas asiáticas y africanas hablamos de las dotes, ¿no? Entonces, y de las negociaciones familiares. Pero en estas circunstancias, por ejemplo, en conflicto, esto no se da. Entonces, eso es un elemento cultural a tomar en cuenta. También, por ejemplo, si la víctima es menor, la víctima es una niña, de acuerdo con en el derecho internacional, sería un matrimonio forzado. Entonces, esto es esclavitud sexual y matrimonios forzados. Ahora quiero hablar de otro tema que me está apasionando en estos momentos, que estoy haciendo un proyecto de investigación que es sobre los derechos reproductivos y la esclavitud sexual. Entonces, quiero hablar un poco del impacto de elementos de naturaleza reproductiva en la comisión de crímenes concernientes a la esclavitud sexual. Y ahí me quiero ir al concepto de ciudadanía de la polis por los griegos, en donde esclavas sexuales eran usadas por motivos de reproducción para aumentar el valor económico de la esclavitud. La sexualidad de la mujer estaba regulada al servicio de los hombres y todos los aspectos del nacimiento de niños y de su crianza caían en el aspecto privado. Es decir, no había una regulación, por ejemplo, del Estado o de la polis sobre esos aspectos privados. El Estatuto de Roma habla sobre las esterilizaciones forzadas y la maternidad forzada. No habla de, por ejemplo, abortos forzados, y ahora estamos hablando, y voy a hablar otros ejemplos, de contracepciones forzadas, ¿no?
Esto es cuando no tenemos el crimen específico, como ya lo detallé con los matrimonios forzados. Estos pueden ser tomados en cuenta como otros crímenes de violencia sexual o como otro acto acto inhumano, ¿no? En el caso de Cunara, que ya hemos mencionado varios en esta presentación, en esto habían campamentos de violaciones en donde la capacidad reproductiva de las mujeres bonias fue particularmente atacada como parte de la limpieza étnica. Recordemos que esto fue un caso de esclavitud sexual. Hay estimaciones que el número de niños que nacieron de estas mujeres van de cientos a miles. Pero si lo vemos ahora el caso de Colombia, por ejemplo, recientemente, el año pasado, la Corte Suprema de Colombia reconoció que crímenes, por ejemplo, de aborto forzado y de contracepción forzada, el uso de contraceptivos forzados en el contexto del conflicto armado. Y la Corte dijo, el hecho de pertenecer a un grupo armado no despoja a las mujeres de su protección contra la comisión de estos crímenes. Si nos vamos a Medio Oriente, por ejemplo, en el caso de ISIS, el uso también de contraceptivos y abortos contra niñas y mujeres de las comunidades yazidis que eran esclavas sexuales. Y esto tenía un elemento que profundizaba la comisión de los crímenes de esclavitud sexual contra estas niñas y mujeres, porque evitaba que las niñas salieran embarazadas o les practicaban aborto, etc. ¿no? Es muy famoso el uso de una inyección que se llama Depo-Provera en varios contextos en conflictos. Y esto es importante porque violaciones de naturaleza reproductiva para mujeres esclavas sexuales puede tener un impacto definitivo, por ejemplo, las esterilizaciones forzadas, y en el largo plazo. Un caso, por ejemplo, con el que yo hablaba de una mujer en Timor-Leste que había sido una esclava sexual, me decía que cuando el conflicto acabó, su principal preocupación era como, por ejemplo, quedar embarazada, ¿no? Porque había tenido 20, 15 años en donde le habían impuesto el uso de medicinas, de remedios para ella no quedar embarazada, y eso era su principal preocupación. Además que hay culturas en donde la fertilidad de la mujer el valor de la mujer está dependiendo de su fertilidad. Y también está, cuando hablamos de esclavitud sexual, también está, por ejemplo, y de elementos de naturaleza reproductiva, también están los elementos de los niños, ¿no? Los niños con los que estas esclavas sexuales quedan. Es muy famoso, por ejemplo, el caso de las mujeres yazidis otra vez, cómo estos niños eran de los combatientes de Daesh o de ISIS, y luego incluso las comunidades yazidis no aceptaban a las niñas y a las mujeres que habían tenido hijos de los combatientes, ¿no? Solamente quería dar un poco la complejidad de los elementos de la esclavitud sexual y su interseccionalidad con otros derechos humanos. Ahora, en el campo de los derechos internacionales de los humanos, coincido con el doctor Blas, que María Corina fue excelente enumerando todos los tratados internacionales. Artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas, ¿no? Lo mismo aplica en el derecho internacional humanitario consuetudinario, como María Corina lo explicó, esto es jus cogens, es decir, nunca puede ser derogable. La esclavitud tradicional se ha abolido en el mundo entero, pero la práctica no ha sido erradicada por completo. Y como María Corina lo mencionó, por ejemplo, hay diferentes relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas que trabajan en el tema de esclavitud sexual, por ejemplo, esto que está relacionado a la trata de explotación sexual, al tráfico. Existe también la Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y sus consecuencias. Por ejemplo, en donde esta relatoría se focaliza más, por ejemplo, sobre la esclavitud tradicional, el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, el trabajo infantil en condiciones de esclavitud o análogas a esta, la servidumbre doméstica, la esclavitud sexual.
y los matrimonios serviles. Entonces, pobreza, exclusión social y todas las formas de discriminación están en las causas profundas de esta práctica de esclavitud sexual, ¿no? La prostitución también quería decir que la prostitución infantil es una forma de esclavitud sexual. Y también quiero hacer hincapié que como la agencia, el elemento de la mujer, esto de los estereotipos, las críticas de la mujer es constantemente cuestionada, ¿no? Y podemos otra vez pensar y reflexionar en el caso de las mujeres y de las niñas venezolanas, ¿no? Entonces, hay varios elementos que quería los que quería unar. Por ejemplo, hay elementos de venganza contra poblaciones civiles por parte de actores armados. En el caso de Timor, mujeres estaban más expuestas a tener a familiares hombres en las montañas como parte del frente armado y ellas sufrían las represalias. Es decir, quiero decir que esclavitud sexual no es solamente esta concepción de que el hombre tiene el deseo sexual, ¿no? Pero hay también todo un aspecto político que a veces luego en un proceso de paz se le quiere quitar a la mujer. En el caso de Timor, a pesar que hubo miles de violaciones de violación sexual y se reconocieron 800 casos, pero se aceptó que los casos de violación sexual pudieron haber sido miles, de los cuales 28% eran esclavitud sexual. No hubo ningún cargo en el tribunal, en los paneles especiales de crimen contra la lesa humanidad. El único caso que tuvo una sentencia fue de violación sexual, es decir, rape, ahora como decía en el principio, pero cuando uno estudia el caso, por ejemplo, las mujeres te hablaban de que estuvieron en unas casas antes del rape en concreto que ellos estudiaron el caso, y que en estas casas tenían que hacer también servicios domésticos, tenían su libertad, también estaban deprivadas de libertad, y también habían elementos reproductivos, es decir, cómo también las inyectaban para la comisión de la violación sexual, ¿no? Entonces, otra académica que a mí me encanta, que habla mucho sobre la militarización y la masculinidad, habla como la participación de las mujeres en conflicto es multidimensional porque participa con su cuerpo y su trabajo. La esclavitud sexual no es sobre complacer las necesidades sexuales del hombre, pero sobre relaciones de poder, de violencia y de dominación. Mujeres que son sometidas a la esclavitud sexual son luego consideradas como mujeres caídas, ¿no? En inglés se dice fallen women. Son estigmatizadas y dejadas al abandono, generalmente con varios hijos. La discriminación puede continuar hacia las nuevas generaciones de esos hijos, alcanzando efectos intergeneracionales. Este tipo de violencia contra la mujer puede fundar pensamientos radicales de duda, ¿no? Porque ellas sufren todo este tipo de esclavitud sexual y luego cuando hay un proceso de paz son abandonadas y hay toda esa estigmatización contra ellas, ¿no? Y esto puede atacar lo más profundo de una persona. Pero quiero terminar, por ejemplo, con el caso de Corea del Sur, cómo las narrativas también pueden cambiar y cómo en el caso de Corea del Sur, de ser consideradas unas prostitutas o traidoras o que ayudaban al enemigo, hoy en día son consideradas, por ejemplo, héroes del país. También quería hacer una última acotación, es que en la esclavitud sexual no hay ganancia financiera, contrario, por ejemplo, a la explotación sexual y la prostitución, que son también otras formas contemporáneas de esclavitud. Y con eso quería decir, quizás quería también compartir que un caso, por ejemplo, cuando estuve trabajando con Naciones Unidas en el Congo, en el este del Congo, específicamente en Bukavu, donde está el Hospital Panzi, dirigido por Denis Mukwege, ¿no? Que se ganó el Premio Nobel de la Paz hace un par de años por su trabajo con las víctimas de violencia sexual. Y uno de los casos, por ejemplo, que más me ha impactado en mi carrera fue una niña que encontraron en uno de los caminos, y esta niña tenía aproximadamente como 13 años, tenía todos los indicios de ser una esclava sexual. La niña tenía, por ejemplo, tenía marcas de cuerda en los brazos,
tenía los dientes limados, de acuerdo a un policía, que era un policía de Interpol, que estaba trabajando con el doctor Dennis, decía que probablemente la niña se quería quitar la soga de los brazos y que con los dientes, luego con los dientes se la intentaba quitar y que quizás los combatientes le habían limado los dientes, ¿no? Y por supuesto tenía todo índice de haber sido recibido violaciones sexuales por grupos armados y tenía varias enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y la niña la habían dejado en coma y cada vez que veía un hombre, por ejemplo, tenía una reacción de miedo, ¿no? Entonces, uno de los crímenes más... Es un caso que me ha impactado mucho en mi carrera profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Noemí, por esta intervención tan interesante. Pues comenzando con el caso de las mujeres confort o el comfort women, ¿no? De la esclavitud sexual en Japón, que creo que es, no voy a decir de los primeros, pero sí quizás los primeros en la historia contemporánea del uso de las mujeres para la esclavitud sexual. Nos compartiste muchísima información sobre, por ejemplo, la diferencia entre matrimonio forzado, esclavitud sexual, cómo está concebida en el Estatuto de Roma y cómo los conciben de formas análogas. Además también quizás comenzaste o iniciaste un poco a hablarnos sobre el crimen de esterilización forzada, el aborto forzado, y bueno, creo que esos dos casos, en el caso de esterilización forzada, el caso de Perú, es un caso muy, muy emblemático, y el caso de aborto forzado, el caso de Colombia, que mencionaste, la Corte Constitucional colombiana. Y pues como mencionaste, esto es un tema multidimensional, ¿no? Que impacta además las consecuencias y el caso de, ahorita no recuerdo exactamente el caso, pero cómo esta violencia sexual, esta esclavitud sexual no solo impacta a la mujer, sino a la comunidad, ¿no? Y cómo se usa como una herramienta de guerra para destruir a las comunidades completas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a ambos, al doctor Blas y a Noemí por sus intervenciones y por su participación. Ahora pasaríamos al momento de preguntas y respuestas. Tengo en la cajita, y les invito a todas las personas participantes que en la cajita, no del chat, sino de las preguntas y respuestas, que se llama Q&A, que pongan ahí sus preguntas. Yo voy a proceder a leer voy a integrar varias preguntas, ¿no? Y luego ustedes también pueden decidir cómo las contestan. Quizás comienza el doctor Blas, después Noemí, etc. Entonces, la primera de Carolina sería: ¿cuál es la proporción de esclavitud moderna que no es sexual? ¿No? También le felicitan al doctor Blas por su intervención y le preguntan sobre su opinión sobre el desarrollo de esclavitud moderna desde el punto de vista de los tribunales regionales de derechos humanos y su valoración sobre el caso de Hacienda Verde. Hacienda Verde es muy importante en la Corte Interamericana, y el de Ciliadín contra Francia en Tribunal Europeo, que cómo crees que estos fallos pueden complementar la jurisprudencia en Corte Penal. Otra de las preguntas que Noemí mencionó, y esta creo que va para Noemí: ¿puede existir esclavitud con consentimiento? Luego, que ya dijiste que no, pero te dejo que indagues ahí un poquito más sobre las razones, y en qué partes del mundo sucedió el fenómeno de las mujeres confort. Carolina también pregunta si el sexo transaccional es esclavitud y dónde pueden acceder a tus proyectos de investigación, doctora Noemí. Esas serían varias de las preguntas, y también hay una que dejaron en el chat de Daniela, que pregunta que le parece súper interesante el caso planteado sobre el posible sometimiento a condiciones de esclavitud a las personas que participan en las misiones internacionales desde Cuba. Concretamente, ¿cuáles elementos de dicho crimen considera que están cometiendo los estados partes en la Corte Penal para afirmar la jurisdicción de la Corte? Esas serían las preguntas. Les dejo, no sé cómo se quieran organizar ustedes. Yo le cedo la palabra a Noemí, si quiere ya empezar, y luego continúo. No hay problema. Bueno, ¿en qué parte del mundo sucedió lo del fenómeno de mujeres confort? Sucedió en Corea, en China, en Filipinas, en Timor Oriental, que pertenecía en ese momento a Portugal, a Hong Kong, Macao, varios, ¿no? A Vietnam, a Taiwán, etc. Entonces era en donde los soldados y las tropas japonesas llegaban
establecían estos campamentos de mujeres confort. Hoy en día todavía hay mujeres confort, no lo mencioné, pero como es muy interesante porque esto está viniendo hoy más al día, ¿no? Dice, los crímenes de violencia sexual no sé, porque son muy íntimos, generalmente no se destapan enseguida después de un conflicto, ¿no? Algunas víctimas les toma muchos años poder narrar los eventos que les sucedió, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso se sabe que después de cuando los rusos llegaron, los rusos llegaron, por ejemplo, a Berlín, se sabe que violaron a muchísimas mujeres, pero esto no fue discutido esto no fue discutido, por ejemplo, en los tribunales de Nuremberg. Solamente fueron años y décadas después que las alemanas comenzaron a narrar cómo ellas empezaron a sufrir las violaciones sexuales cuando los rusos llegaron, ¿no? Hay un libro muy famoso que se llama Una memoria de Berlín, ¿no? Entonces, volviendo al caso de las esclavas sexuales de las mujeres como mujeres confort, en el 2000-2001 hubo un tribunal, lo que se llama un tribunal de los pueblos, es decir, es un tribunal en donde se participaron académicos y organizaciones no gubernamentales y en donde dejaron a las víctimas hablar sobre los crímenes de esclavitud sexual que fueron cometidos contra ellas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, también un poco esto no es vinculante, pero es un poco para dejar el legado y estudiar a profundidad cómo estos crímenes fueron cometidos contra estas mujeres. Cuando no hay consentimiento, cuando hablamos de esclavitud o esclavitud, ¿no? Yo prefiero hablar de esclavitud en general más que esclavitud sexual, porque como dije, creo que es algo importante decir que no solamente las mujeres somos solamente esclavas sexuales, ¿no? Es esclavitud en total. Como lo dije también, hay un elemento de propiedad, de coerción, restricción de movimientos. No hay tampoco ningún elemento de financiero hacia la persona, ¿no? Aquí no hay un acuerdo. Es solamente hay una persona que se apropia de otra persona y tiene cualquier control sexual sobre esa persona. Entonces le quita todo el elemento de humanidad, ¿no? De su dignidad como ser humano. ¿Dónde podemos acceder a los proyectos de investigación de la doctora Noemí? Próximamente voy a estar estoy acabando mi doctorado y estoy trabajando también en un proyecto con una universidad en Italia, de la Unión Europea, el Instituto Europeo Universitario, European University Institute, y en el tema de derechos reproductivos, justicia transicional, y próximamente también voy a estar publicando también mi tesis doctoral sobre acceso de las mujeres a la justicia transicional, en donde me interesa mucho ver el acceso a la parte de los juicios, pero también a las comisiones de la verdad y también a las reparaciones, y también me interesa mucho ver este elemento de trabajo y de participación sexual. Entonces tengo también un interés muy particular, por ejemplo, en lo que son las mujeres combatientes y esas mujeres también que participan con actividades sexuales y cómo ellas también luego son compensadas, ¿no? En comparación a los combatientes armados, que son hombres, después de un conflicto. No sé si, doctor Blas, usted quiere continuar con las preguntas. Muy bien, Noemí, gracias. Vamos a ver, son dos preguntas, ¿no?, las que me han hecho. No obstante, yo quiero una puntualización, un comentario complementario a lo que acaba de decir Noemí en relación con que no fueron nunca juzgados todas esas violaciones que fueron cometidas por las tropas soviéticas en Berlín en el marco de la Segunda Guerra Mundial.
el juicio de Nuremberg en 1945 fue muy importante, sí, muy importante para el devenir, todo el devenir del derecho penal internacional, fundamentalmente la aprobación de los principios de Nuremberg, que es lo que va a marcar el comienzo de la primera fase, lo que yo defino como la primera fase de la justicia penal internacional, que luego va a llegar a la fase intermedia, que es casi pegada al final, que son los tribunales ad hoc de la Yugoslavia-Ruanda, en el año 1993-1994, y ya en 1998 la Corte Penal Internacional, que por primera vez en la historia de la humanidad se crea un tribunal penal internacional con carácter permanente, internacional, vocación universal, etcétera, etcétera, independiente, etcétera. Pero el juicio de Nuremberg fue muy importante, pero el juicio de Nuremberg adoleció de muchos defectos, y un defecto que yo, mi trabajo, mi tesina, yo hice el máster en Derecho Penal Internacional hace ya años, y mi trabajo fue sobre los juicios de Nuremberg, donde yo defendía, pero también criticaba. Y desde luego es absolutamente, a mí me chirría el cerebro, hablando así, permítanme estos términos, cuando veo como magistrado en el tribunal a un representante de la Unión Soviética, a un general de la Unión Soviética, cuando ellos hicieron barbaridades durante la Segunda Guerra Mundial. Y este juzgaba. En fin, tiene muchos contras, tiene muchos pros, tiene también contras el juicio de Nuremberg, pero uno de ellos, por supuesto, es que a la Unión Soviética, es cierto que fue un juicio de vencedores contra vencidos y, por tanto, nada que rozar a la Unión Soviética ni a los otros estados, pero a la Unión Soviética sí que podía haber sido juzgado por crímenes terribles. Hombre, el pacto Ribbentrop-Molotov, semanas antes de la invasión de Polonia por parte de Alemania, por la que fue juzgada por crímenes contra la paz. En el tribunal de Nuremberg se juzgaban crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, donde ahí venía la esclavitud también, dentro de los crímenes contra la humanidad. En crímenes contra la humanidad era una mezcla de genocidio, crímenes contra la humanidad, bueno, un concepto específico, singular, que se creó, que se redactó para ese tribunal. En ese pacto, Alemania, Rusia pactaron en las cláusulas secretas, pues el reparto de Polonia, y de hecho la Unión Soviética invadió un lado mientras previamente Alemania invade Polonia el 1 de septiembre de 1939 y luego posteriormente la Unión Soviética invade eso. O las fosas de Katyn, unas tragedias, unas barbaridades, crímenes terribles que cometieron los soviéticos y no fueron juzgados. O sea, solo este complemento en cuanto no se juzgó esto, porque yo soy muy crítico precisamente por la presencia, una de las críticas más feroces que yo hacía era la presencia de la Unión Soviética como magistrado miembro, junto al representante de Inglaterra. Saben que eran 4 jueces, un inglés, un francés, un representante de Estados Unidos y un soviético, al igual que 4 equipos fiscales, uno por cada estado. Dicho esto, rápidamente, 2 cosas. El caso Hacienda Brasil, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2016, fue un caso muy, muy importante, lo sabemos todos, fue un caso muy importante. ¿Qué tendría que contestar con respecto a la pregunta? Que, por supuesto, la jurisprudencia de los tribunales regionales de derechos humanos, y muy especialmente el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una experiencia grande e importante, por supuesto, que tienen incidencia en todo el desarrollo de los conceptos jurisprudenciales que luego deben ser tomados en los tribunales internacionales, los tribunales penales internacionales. Desde mi punto de vista, el derecho penal internacional y todos estos conceptos es un ámbito muy novedoso, fundamentalmente desde los años 90, con el Tribunal ad hoc para Yugoslavia y el Tribunal ad hoc para Ruanda. Bueno, se habló del Tribunal de Sierra Leona también y algún tribunal híbrido más que se hizo, internacional híbrido, pero es importante para todo el desarrollo y para todos los conceptos del derecho penal internacional, por supuesto, también la jurisprudencia de los tribunales regionales de derechos humanos. Yo siempre he dicho que los crímenes internacionales son violaciones contra los derechos humanos. Sabemos que no se ocupa el derecho penal internacional, los crímenes internacionales es un ámbito y las violaciones estrictas de los derechos humanos es otro ámbito de los tribunales de derechos humanos. Pero los crímenes internacionales son violaciones extremas, gravísimas, las más graves, las más execrables
pero también contra los derechos humanos, porque un genocidio, torturar, etcétera, 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 no hay ámbito en el derecho penal internacional en el que no se estén violando derechos humanos. Lo que pasa que en casos extremos, que son los tipos penales de los que se ocupan los tribunales penales internacionales. Y por último, por lo que respecta a la pregunta de Cuba, la denuncia contra Cuba fue por crímenes de lesa humanidad, denuncia que es objeto de una nueva ampliación y se va a presentar en estos días, puedo decirles, crímenes de lesa humanidad, explicamos el ataque generalizado y sistemático. Yo digo, y es un tema ya que excederíamos hablando y nos llevaría tiempo a hablar y excedería del tiempo e incluso probablemente del tema, lógicamente. Pero las dictaduras, yo dije y apunté, sobre todo las dictaduras, todas las dictaduras, especialmente las tiránicas, es un grado ya de dictadura extremo. Las dictaduras se sustentan sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad, que es someter a los pueblos a ataques continuos, generalizados, sistemáticos, generar el terror, generar el miedo en el pueblo y reaccionar inmediatamente por parte de los aparatos del poder a atacar de forma generalizada y sistemática al pueblo. Y se hacen con los actos, ese que es el elemento de contexto que explicaba, y también con los actos singulares, lógicamente, que son necesarios, pero se tortura sistemáticamente, de forma sistémica en el régimen, se tortura, se asesina si es preciso, se provocan lesiones, se hacen detenciones arbitrarias, se persigue a todo el que disiente, etcétera, etcétera. Bueno, en Cuba también se produce, bueno, en Cuba, lo digo clarísimamente, Cuba es, además, es el autor intelectual de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en otros sitios y en un sitio que todos conocemos sobradamente. Con su colaboración, con su cooperación y con los apoyos que hace. Nosotros decimos que además el acto singular es el de la esclavitud. No solo la esclavitud, sino también persecución y también tratos inhumanos. Es decir, que antes la doctora Noemí Pérez hablaba de los también como tratos inhumanos. Es un concepto amplio que aparece en el artículo 7 del Estatuto de Roma, al final, el último apartado, y es más general. Y ahí sí que, por supuesto, caben, por supuesto, muchos otros actos que son absolutamente reprobables y despreciables desde la perspectiva del derecho penal internacional, de la perspectiva también de la protección de los derechos humanos y de la perspectiva de los crímenes internacionales. Mire, nosotros, yo les puedo decir que ¿qué ha pasado, por ejemplo, con las misiones internacionalizadas? En este caso concreto, por Prisoner Defender con UNPACU, la Unión Patriótica Cubana, trabaja, y Prisoner Defender hace incluso un sondeo, se han entrevistado a muchas, a decenas de personas, de profesionales que han participado en estas misiones internacionalizadas, esencialmente médicos. Se ha estado trabajando con médicos, se han hecho encuestas, se han hecho entrevistas, etcétera. Les puedo dar los resultados con tantos por cientos de las contestaciones por parte de todas las personas que han participado, etcétera. Esto ha afectado, a en torno a 50.000, de 50.000 a 100.000 profesionales civiles, afecta de 50.000 a 100.000 profesionales civiles cada año. Los sectores profesionales de la salud, profesores, ingenieros, deportistas, artistas, muy conocido el tema de los médicos. Y es un negocio gigante de Cuba, por supuesto. Le reporta 8.500 millones, que en comparación con el turismo, que son 2.900 millones, pues verán que es el que mayor ingreso le reporta. Los trabajadores, le puedo decir 3 pinceladas. No deben... ¿En qué condiciones? Hemos estudiado toda la legislación, etcétera, etcétera. El reglamento disciplinario para los trabajadores civiles en el exterior, que es la resolución número 168 del Ministerio de Comercio Exterior, establece las infracciones y pueden ver la forma de vida que tienen estas personas que trabajan en el exterior, que son absolutamente controladas, que no pueden llevar los títulos, para que no pueden llevar los títulos, que además están controlados por una persona que es el que
controla a los trabajadores que se encuentran en cada una de estas misiones, al jefe de la expedición, que no pueden participar en nada, en actos sociales, que no pueden permanecer más tiempo del autorizado en una localidad o provincia distinta donde trabaja, que no puede convivir con personas que no están autorizadas, que no puede sostener relaciones con nacionales o extranjeros, cuya conducta no esté acorde con los principios y valores de la sociedad cubana, que tienen que sostener vínculos con cualquier, no pueden sostener vínculos con cualquiera que tenga posiciones contrarias a la revolución. Que tienen forzoso y obligatoriamente que regresar a Cuba, que no pueden llevar sus propios diplomas, sus títulos, les decía, porque no pueden trabajar, no pueden quedarse a trabajar, que tienen que incluso informar al jefe inmediato superior de sus relaciones amorosas con nacionales o extranjeros. Es una infracción no hacerlo. Residentes o no en el país donde presta colaboración, que tiene que pedir autorización para viajar, para el lugar donde tiene que vivir, para saber con qué persona se va a relacionar, etcétera, etcétera. Es decir, que vive sometido, bueno, y que las horas de trabajo, les puedo decir, las horas de trabajo que hacen es muy, por supuesto, muy superiores a las horas previstas en el ordenamiento de la propia Organización Internacional del Trabajo, muy superiores. Miren, por ejemplo, si un médico un médico cubano desea quedarse, no desea regresar o se escapa de la misión y no desea regresar cuando acabe o se va de la misión, incurre en un delito del Código Penal, artículo 135, que dice que el funcionario encargado de cumplir alguna misión en un país extranjero la abandone, puede tener penas de hasta 8 años de cárcel. Además, prohibición de ver a la mujer, etcétera, etcétera. Y que si además reciben en torno, otro dato, del 9 al 25% de todos los ingresos que percibe Cuba por cada uno de los médicos. Bueno, no me voy a extender porque son muchísimos los puntos en los que podemos ver que esa persona no es en absoluto libre, que está completamente sometida y que está en condiciones que así han sido denominadas y así han sido reconocidas. La propia Organización de Naciones Unidas también lo ha reconocido. La ONU la ha calificado como trabajo forzoso, las misiones de médicos cubanos en el exterior, en base a una denuncia que presentó precisamente Prisoners Defenders. En base a todo esto, se ha presentado esta denuncia ante la Corte Penal Internacional por considerar que se está cometiendo un crimen de lesa humanidad y que además concurren los actos singulares de esclavitud, de persecución y de tratos inhumanos o degradantes. Les puedo decir que los que van no se sienten, van forzados, la inmensa mayoría, que se confiesan que son vigilados constantemente, que ni han visto ni firmado un contrato, que reciben un curso de preparación política e ideológica a colaboradores internacionalistas de la salud, por cierto, los propios médicos cubanos en algunas misiones en Venezuela, y tenemos datos de ello, tenían que declarar, hacían un informe si la persona era sana o no sana, en referencia a si era una persona adicta al régimen o no era adicta al régimen. Además de asistir, tenían que informar en las conversaciones que tenían si eran personas adictas al régimen o no allí en Venezuela. Bueno, condiciones que consideramos y que se han considerado desde distintos puntos de vista, y ha habido sentencias. En Brasil ha habido sentencias en algunos tribunales que han condenado esas prácticas y han declarado esas prácticas como de esclavitud. Por esta razón hemos interpuesto una denuncia ante la Corte Penal Internacional, bueno, y se va a presentar una ampliación esta semana. Yo quería... No, sí. Adelante, Noemí. Sobre la pregunta del consentimiento. Bueno, primero, se estima más o menos que hay
40 millones de personas en esclavitud moderna hoy en día en el mundo. Pero la esclavitud es muy difícil de cuantificar, ¿no? Porque es bastante escondida, está en conflicto, no es muy visible. Y quería, por ejemplo, en el elemento del consentimiento, quería hablar del elemento de consentimiento rápidamente y un poquito sobre el arco minero. El elemento de consentimiento. Creo que es importante decir que lo más típico de esclavitud sexual es cuando las tropas, por ejemplo, violan a la mujer, es decir, la pueden atar, etc. Entonces, obviamente, no va a haber consentimiento. Es más complicado con cuando hablamos de un matrimonio, pero por ejemplo, cuando es forzado, la mujer no tiene ningún consentimiento a tener estos diferentes tipos de asignación de hombres, de reproducción, ¿no? Entonces, también es difícil tener un consentimiento en este tipo de situación. Con el arco minero, habría que analizar, por ejemplo, caso por caso, ¿no? Porque el derecho internacional es bastante técnico. Entonces, como dije, si hablamos de esclavitud, no hay consentimiento. Si hay un elemento de financiero que le retribuye a la víctima, tampoco. Entonces, o a lo mejor estamos hablando de explotación, o estamos hablando de esclavitud, o estamos hablando de servidumbre, o estamos hablando de trata. Entonces, hay varios crímenes y tendríamos que ver los elementos constitutivos de todos estos crímenes, ¿no? Si es uno de los crímenes, por ejemplo, los derechos humanos, todos tenemos derechos humanos, entonces ahí es mucho más fácil ver cuáles son los derechos que esa persona ha sido violada, ¿no? por el Estado. Si es, por ejemplo, dentro del derecho penal internacional, como ya lo dije, tenemos que ver cuáles son los crímenes constitutivos del Estatuto de Roma y ahí explorar. Estamos hablando por ejemplo, pensando en el caso del arco minero, estamos hablando de caso de esclavitud sexual, entonces, ¿cuáles son los elementos que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, si se complementa, si reúne todos los elementos, entonces sí hablamos de esclavitud sexual. O pueden ser otros tratos de actos inhumanos, ¿no? O de naturaleza comparada, de violencia sexual de naturaleza comparada de igual gravedad, ¿no? Entonces, el derecho internacional es bastante técnico y hay que ver cuáles son los elementos que constituyen todos estos tipos de crímenes. Seguramente en el arco minero obviamente hay varios tipos de crímenes y tendríamos que ver, por ejemplo, cuál es la persona, los crímenes que cada una de esas personas sufre y, por ejemplo, ver cuán sistemáticos o generalizados son en el contexto del arco minero y ahí dar un análisis del tipo de crimen que se está cometiendo. Muchísimas gracias, Noemí. Muchísimas gracias al doctor Blas por su participación. Creo que ya se nos está, pues, concluyendo el tiempo. De hecho, creo que estamos un poco pasados por unos 20 minutos, pero me gustaría concluir un poco y darle el cierre. No sé si Daniela o la comisión van a hacer alguna conclusión después o ya sería solo yo. Terminaríamos contigo, María Corina. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente, pues de mi parte me ha encantado compartir el día de hoy, esta tarde con ustedes. De verdad que ha sido un honor. Muchísimas gracias a la Comisión para los Derechos Humanos por organizar este evento. Muchísimas gracias, Noemí, por todo lo que nos compartes y el doctor Blas, súper interesantes sus participaciones. Creo que para concluir, pues podríamos decir que la vigencia de la trata de personas y la esclavitud sexual sigue estando sumamente vigente y es un tema que hay que prestar atención en los próximos años, especialmente con la migración venezolana, creería yo, donde en estos procesos de migración hay un alto índice de, pues,
influencia de que las personas pudieran ser traficadas o tratadas, y especialmente las mujeres que tienen un perfil muy específico a los cuales se les impacta, ¿no? De forma diferenciada en el caso de esclavitud sexual, en caso de esterilización forzada, como hemos visto en casos de la región como puede ser Perú y Colombia. Vimos un poquito y entendimos dónde está a nivel internacional concebido la prohibición de la esclavitud. Ya sabemos que es de jus cogens, es decir, no puede ser de obligado, es de obligatorio cumplimiento para los estados. Y además de eso entendimos un poco y aprendimos cuáles son estos elementos constitutivos de la esclavitud sexual, ¿no? Esta falta de movimiento, esta imposibilidad de tomar decisiones, la coerción, la amenaza. En el caso de la esclavitud sexual tenemos otros elementos como realización de tareas domésticas, el acceso sexual, y sobre todo importante entender que el consentimiento no se toma en cuenta. Aprendimos sobre el caso de las mujeres confort, las diferencias entre matrimonio forzado y esclavitud sexual que nos compartió Noemí. Y bueno, para concluir, me parece muy interesante que sigamos observando cómo esta nueva tendencia de esclavitud moderna se va moviendo a través del tiempo y que no dejemos de prestar atención a estos crímenes internacionales, estos crímenes de derechos humanos, y que sigamos aprendiendo, ¿no? Aprendiendo y sigamos instruyéndonos y construyendo en esta discusión que hoy no se detiene, sino más bien podríamos seguir adelante. Pues les agradezco enormemente a todas y a todos los participantes, a la comisión, doctor Blas, Noemí, muy interesada en conocer sus investigaciones más adelante. Gracias, Mako. Disculpa, antes de despedirnos, el doctor Humberto quiere decir algunas palabras. Sí, yo nada más para concluir, quiero agradecer altamente al doctor Blas su intervención en cuanto al tema que tiene que ver con lo que estábamos conversando el día de hoy, sobre todo este tema de Cuba, que en verdad siempre lo vamos siguiendo con este tipo de disfraz que ponen ellos con los trabajadores que siempre envían en cuanto a misiones a los países para atender. Entonces, cuando tú hablas no solamente con la persona que se fue, sino con la persona que está en ese tipo de misiones, simplemente de todo lo que incluso paga el Estado, no se lo pagan a ellos, sino que a ellos simplemente lo que le dan es como para un mantenimiento y muchas veces tienen que comer con algunas cosas que le pueden llevar a algunas personas. Por eso yo creo que el tema es importantísimo en vista de que este tipo de atenciones se ha desarrollado con un disfraz muy bien, que es con esa atención médica humanitaria, y que incluso aquí ha habido por parte de nuestros médicos críticas muy positivas en cuanto a las personas que no tienen una capacidad para tratar debidamente al paciente, y que vienen con una instrucción simplemente como no de médico, sino de una atención de un paciente como de primeros auxilios muchas veces. Por eso creo que el punto fue interesantísimo, nos interesa muchísimo este punto en particular. Noemí, ¿qué te puedo decir? Qué bueno verte nuevamente después de esa acción allá en la cárcel en Oslo, que nos decían la cárcel más humana del mundo que visitamos en ese momento, y que, por decirlo como una anécdota, me acuerdo que una semana atrás una persona había matado, creo, 73 muchachos allá en un campo. Y tú visitabas por lo menos los tribunales y tú no veías de parte de los familiares de los fallecidos unas malas palabras, sino más bien de amor a sus seres queridos. Pero son como otros tipos de culturas. Pero qué bueno verte la forma en que desarrollaste el tema.
sí, esto es con el doctor Blas y contigo, Noemí. Sí nos gustaría de repente trabajar un tema que tiene que ver precisamente con el arco minero y este punto de los cubanos. Por lo menos para presentar en blanco y negro lo que sería una investigación en este tema en particular, porque es sumamente grave y que lamentablemente todo el mundo lo ve, pero nadie dice nada. Y en la forma que lo dijeron, creo que es interesante como desarrollarlo para ponerlo en blanco y negro y la gente lo vea más objetivamente desde el punto de vista de la investigación en este tipo de modalidad que hay ahora en el mundo. Y bueno, María Corina, a ti reiterarte las gracias por esa excelente moderación que hiciste, con toda esa comparación con el sistema interamericano y el sistema universal, con el tema de trata. Creo que incluso le vamos a enviar una investigación que nos enviaron a nosotros de la Universidad Católica sobre tráfico y trata, que fue interesante, de una profesora, Eumelis, que fue interesantísimo y estoy seguro que a ustedes les va a interesar este tema para que lo vean cómo fue esa investigación en el arco minero, en el tema del arco minero. Y a Daniela, bueno, felicitaciones por la invitación de los ponentes, la calidad de los ponentes, la altura de los ponentes, la moderadora y bueno, al público, muchas gracias por habernos acompañado y en nombre del gobierno interino legítimo de nuestro país, bueno, como decimos nosotros, para adelante, aquí estamos parados, como dicen, por un mejor país y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, doctor Blas, muchas gracias, Noemí, muchas gracias, María Corina y Daniela. Agradecidos altamente. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, un honor, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.